Una vez más estamos con ustedes a través de las pantallas de Vaos TV para compartir con ustedes este espaciecito de pinceladas de educación política. Un cordial saludo a todas las personas que nos ven a esta hora a través del canal de televisión y agradeciendo nuevamente al equipo de Vaos TV, Valver Salazar, María y todas las personas que trabajan acá por permitirnos este espacio, a las directivas, a la Corporación Antena Parabólica, a todas las personas que nos permiten llegar hasta ustedes. Como siempre tenemos al compañero Jesús María Gómez, quien está también con nosotros ayudándonos a realizar este programa, y esperamos pues que podamos llegar a ustedes con mucho agrado y que podamos dejar algunos conceptos claros que podamos compartir acá entre todos. Jesús María, cordial saludo. Bueno, primero que todo le damos unas buenas noches o buenos días a los que nos ven por el canal Vaos TV. Hoy vamos a hablar de un tema que retoma de nueva actualidad, es en qué van las implementaciones de los acuerdos de paz del gobierno anterior del doctor Juan Manuel Santos y ahora en el nuevo gobierno del doctor Iván Duque. Vamos a conversar sobre esos temas que son de suma importancia y mirar cómo va la paz en nuestro país, y vamos a tratar de ser muy precisos en este tema que, digámoslo así, tiene en vilo al país y, por qué no, es de interés para todos los colombianos y en este caso para los granadinos. Claro, exactamente, Jesús María. Lo que pasa es que a veces con los medios de comunicación y con tantos términos y tantas instituciones que digamos hablan sobre el tema de los acuerdos de paz, a veces se hace un poco complejo como entender qué es lo que está pasando y de qué es lo que se trata, de lo que se habla. Nos quedamos muy por las nubes con eso. Entonces la idea es que hoy hablemos un poquito y aterricemos algunos conceptos sobre lo que está pasando con las objeciones a la JEP y el tema del cumplimiento de los acuerdos de paz. Pero entonces, para volvernos a contextualizar, Jesús María, le propongo, si quiere, que comencemos de una vez con el video que nos refresca la memoria acerca de los puntos de acuerdo que hubo entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano, firmados por el presidente Juan Manuel Santos en el gobierno anterior. Entonces veamos los puntos esenciales que se firmaron y ahora vamos a dar una pequeña revisada punto por punto, a ver cómo vamos en el cumplimiento de cada uno de estas cosas en términos muy generales. Este es el documento original del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. En las 297 páginas que lo conforman, se estamparon las firmas de los representantes del gobierno y las FARC que hicieron parte de la redacción final. ¿Pero qué contiene este documento? Y comencemos entonces por el punto 1, la reforma rural integral. Esta busca que en los próximos 10 años se erradique la pobreza rural y extrema en un 50% en el campo colombiano. Para hacer posible esto, se creará un fondo de tierras integrado por predios sometidos a extinción de dominio. Además, se entregarán subsidios y créditos especiales para la compra de tierra. En términos generales, se pretende que el Estado haga presencia en zonas que históricamente fueron marginadas por el conflicto armado. Este acuerdo se firmó el 13 de junio de 2013. El punto 2, participación política. Quizás la pregunta que surge en este punto es, ¿participarán o no las FARC en el Congreso de la República? Es cierto, a partir de 2018 las FARC se podrán someter a elecciones para el Congreso y se les garantizará un mínimo de 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes. Hasta entonces tendrán 3 voceros en cada cámara con voz pero sin voto. Con este punto también se pretende promover una mayor participación ciudadana en los procesos democráticos. Se firmó el 6 de noviembre de 2013. El punto 3 se refiere al cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo y a la dejación de armas. Se estima que las FARC desmovilizaría 6.000 integrantes. Este es el punto en que se apagan los fusiles. Significa la terminación definitiva de las acciones hostiles entre la fuerza pública y las FARC. También se refiere a la reincorporación de esa guerrilla a la vida civil en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo a sus intereses. También se refiere a la dejación de armas. El grupo subversivo entregará las armas en un plazo de 180 días después de la firma del acuerdo final. A los 90 días se recogerá el 30% de las armas, a los 120 se entregarán 30% más y el 40% restante al cumplirse los 180 días.
Se dispondrán 23 zonas veredales y 8 campamentos. En este proceso participarán observadores no armados de la ONU y la CELAC. Se firmó el 23 de junio de 2016. Nos asiste la convicción de que hemos interpretado fielmente el sentimiento de nuestros compañeros y compañeras de armas y de ideas que siempre combatieron pensando en la solución política del conflicto y sobre todo en la posibilidad de una patria justa. El punto 4 tiene que ver con las drogas ilícitas. Tiene 3 pilares fundamentales: la sustitución de los cultivos ilícitos, la prevención del consumo de drogas y la solución al problema del narcotráfico. En este punto, las FARC se comprometen a romper la relación que tuvieron con este negocio ilegal y trabajarán en la erradicación de cultivos ilícitos implementando nuevas prácticas agrarias en el campo. Se firmó el 16 de mayo de 2014. El punto 5 de los acuerdos tiene que ver con las víctimas. Se estima que en el país hay 8 millones de víctimas del conflicto armado que acumula más de medio siglo en nuestro país. Creamos una justicia especial para la paz, con un tribunal conformado por magistrados independientes de las más altas calidades, que será aplicada también en forma diferenciada a los miembros de nuestra fuerza pública y a civiles que hayan cometido delitos relacionados con el conflicto. Se plantea crear el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. También habrá una jurisdicción especial para la paz. Esta instancia será la encargada de investigar, juzgar y sancionar a quienes hayan cometido delitos graves durante el conflicto, tanto a miembros de la guerrilla como a agentes del Estado y a los auxiliadores de grupos ilegales. Los guerrilleros que reconozcan su participación en los crímenes más graves y colaboren con la justicia serán sancionados por el Tribunal de Paz con penas de entre 5 y 8 años de restricción efectiva de la libertad. Quienes no reconozcan la verdad irán a la cárcel hasta por 20 años. Se firmó el 15 de diciembre de 2015. Y llegamos al punto 6, mecanismos de implementación y verificación. Esto tiene que ver con quién o quiénes van a ser los garantes y quiénes van a verificar que los acuerdos de La Habana sí se cumplan. El punto final crea una comisión de implementación, seguimiento y verificación del acuerdo final de paz y de resolución de diferencias. Se establecerán mecanismos de acompañamiento para la comunidad internacional y garantes del proceso. Se solicitará el acompañamiento de varios países y entidades internacionales en la implementación de cada uno de los otros 5 puntos. Seguramente el acuerdo logrado no es un acuerdo perfecto, pero con la misma honestidad y franqueza con la que hemos informado a la opinión pública, quiero ahora transmitir que tengo la certeza de que es el mejor acuerdo posible. La tarea es de todos. Conocer con profundidad estos 6 puntos que tardaron cerca de 4 años en firmarse para ser refrendados el próximo 2 de octubre en las urnas. Después de mirar en la introducción a los acuerdos que llegó el gobierno de Juan Manuel Santos, vamos a ver así rápidamente en qué va lo de la reforma rural o la famosa reforma agraria o ley de tierras. Sabemos que para la implementación de estos acuerdos tiene el gobierno 10 años para mirar aquellas tierras que son baldías, para dárselo a los resultados de la guerrilla y para aquellos campesinos sin tierra. Eso ha sido una de las grandes luchas en Colombia de los diferentes grupos sociales, como es la ley de tierras. Si vamos a la memoria histórica, recordemos la ley 200 de López Pumarejo, donde él quiso hacer una reforma agraria y darle a la tierra una función social, ya que hay grandes baldíos que hay necesidad de, digámoslo así, quitarle no digamos así quitar, sino desapropiar a la gente que tiene hartas tierras para dárselas a los pequeños propietarios. Desafortunadamente esto como que sin lograr implementar estos acuerdos todavía eso parece que va en letra muerta. Entonces la reforma rural integral, reforma agraria y ley de tierras parece que ni siquiera ha comenzado a implementarse, ya que es unos grandes anhelos de los campesinos y en este caso en los acuerdos a que se llegó con el gobierno Santos y hoy con el gobierno de Iván Duque. Bueno, a grosso modo
Jesús María pintaba lo que viene pasando en tema de cumplimiento de acuerdos de paz con respecto al tema de tierras, que es el primero de los puntos del acuerdo. Muy similar sucede con el asunto de sustitución de cultivos ilícitos y lucha contra las drogas, que es otro de los grandes acuerdos del proceso de paz. En el gobierno anterior se habían logrado unos avances y se había pues logrado unos acuerdos con varias comunidades, sobre todo el sur del país, para la sustitución de cultivos ilícitos de manera voluntaria, donde el Estado se comprometía a entregar unos proyectos y unos subsidios a las comunidades para estas voluntariamente erradicar sus cultivos ilícitos. Este gobierno ha echado para atrás ese proceso y quiere volver al tema de la aspersión aérea con glifosato, lo cual pues tiene como muchísimos problemas para la salud, además de ser más costoso inclusive que la erradicación manual. Ya vemos como en algunas partes de Colombia algunas comunidades campesinas se han rebelado y quieren hacer también bloqueos de vías y paros protestando porque el Estado colombiano se comprometió con ellos en unos programas de sustitución de cultivos y este gobierno no está cumpliendo. Entonces es otro, digamos, como de los temas que tiene el proceso de paz, que con este gobierno pues totalmente no están marchando bien. Aquí hay otro tema importante, que es la participación política. Todos sabemos que la FARC deja las armas para ingresar a la vida política. Vamos a cambiar la guerra por la paz, de la guerra pasar a la política, y eso fue uno de los grandes anhelos de las FARC, dejar las armas para ellos tener participación en los diferentes cargos de elección popular, llámese alcaldes, gobernadores, representantes a la Cámara y senadores e incluso presidentes. Entonces la FARC deja las armas para ir a la política, pero parece que el gobierno Duque también está comenzando ya a incumplir, a pesar de que tenemos gentes de las FARC en el Congreso de la República y en la Cámara. Es de anotar que eso hizo parte de los acuerdos, pero hay una cosa que preocupa. Dentro de los acuerdos de la participación política de las FARC también tenían derecho las víctimas a 16 curules. Eso prácticamente el gobierno Duque como que lo tiró por la borda, y prácticamente las víctimas del conflicto se quedaron sin representación, ya que esas 6 curules prácticamente las desconocieron, y eso hace parte de uno de los incumplimientos de los acuerdos, a sabiendas de que tenemos que cambiar el plomo por las reformas, tenemos que cambiar dejar de, digámoslo así, echar plomo como era el FARC y comenzar a hacer proyectos políticos y proyectos de desarrollo que también se están incumpliendo, y eso preocupa, que entre los acuerdos esa participación política se está viniendo a pique, y es por eso que eso hoy por hoy otro de los grandes problemas de que gozan la implementación de los acuerdos de paz con las FARC y el gobierno Duque. Bueno, otro de los temas que se debía implementar dentro del tema político era el tema de la reforma política para flexibilizar y facilitar la participación de más ciudadanos y de más personas de base en los procesos políticos, y eso tampoco se está cumpliendo. Este gobierno tampoco ha querido pasar por el Congreso la reforma política que le debía libre como a estos acuerdos y de la ampliación de la democracia que se pactó pues como en el tema de La Habana. Otro de los ejes estructurales ha sido el tema de la implementación y verificación de los acuerdos. El Estado se comprometió, sobre todo con los reinsertados, a tener pues como unos proyectos productivos para que estos se pudieran insertar dentro de la sociedad civil y tuvieran pues como su propio modo de vida y no tuvieran que volver a delinquir. A partir del año pasado, cuando llega el presidente Duque a la Casa de Nariño, pues se viene como desescalando el aporte del Estado a estos proyectos productivos y a estas cosas con las cuales estaba comprometido el gobierno colombiano, y según las denuncias que se han visto de las veedurías internacionales y de la comunidad internacional, en este momento a los reinsertados prácticamente los está sosteniendo en sus proyectos productivos es la comunidad internacional. El Estado colombiano no está poniendo plata y no se ve la voluntad política del gobierno de Duque para cumplirle a los reinsertados, poniendo en peligro
el proceso mismo de paz, porque usted pues con hambre, sin trabajo y sin en dónde funcionar, pues tiene la tentación de nuevamente coger el fusil y meterse al monte, así sea con otro grupo irregular, o entrar a la delincuencia. Entonces, en este sentido, el Estado también viene incumpliendo de manera amplia el tema de los acuerdos de paz. Pero, así como después de este barrido muy general y muy somero que hacemos por el tema del cumplimiento de acuerdos de paz, queremos entrar al tema que está, digamos, más de moda en el día de hoy, o por estas semanas, que es el tema de la justicia especial para la paz, que es, digamos, la columna vertebral del proceso de paz, porque aquí es donde se trata de la justicia de los delitos que cometieron todos los actores armados durante el conflicto. Se pactó un sistema de justicia para todos los actores, y en este momento digamos que el uribismo tiene puestas todas sus fuerzas en tratar de cambiar lo acordado en La Habana en este punto, y en ese sentido el gobierno Duque puso unas objeciones a la justicia especial para la paz. Vamos a comenzar entonces viendo un video al respecto de las objeciones a la JEP que hizo el presidente Duque, y posteriormente vamos a comenzar explicando primero detalladamente qué es la JEP y qué es lo que se pretende, o cuáles son lo que hay detrás de estas objeciones del gobierno. Vamos a ver entonces el video. La decisión del presidente de la República de objetar artículos de la ley de la JEP pone en grave riesgo la implementación del acuerdo de paz. Esta sería la primera vez en nuestra historia en que un presidente decide desconocer fallos de la Corte Constitucional, con lo cual se pondría en grave riesgo la separación de poderes y el Estado social de derecho. 3 temas a destacar de las objeciones presidenciales y de los proyectos de acto legislativo. Primero, los derechos de los niños hay que respetarlos. Ningún pacto puede violarlos. En buena hora, el presidente de la República ha reivindicado esta tesis. No puede seguirse prohibiendo la extradición. Ya la prohibieron por delitos anteriores al 1 de diciembre de 2016, pero no la pueden seguir dilatando por delitos que se hubieran cometido con posterioridad. Y el tema de los beneficios, ¿cómo así que aquellos que reincidan en el delito no van a perder los beneficios? Deben perderlos. El presidente ha señalado que quiere que los victimarios reparen con sus bienes. Eso ya está en la sentencia, señor presidente, no se necesita una objeción para manifestarlo. El presidente ha señalado que considera que es la oficina del Alto Comisionado para la Paz la única que puede decidir sobre los listados de los excombatientes de las FARC. Ya la Corte Constitucional señaló que en casos de fuerza mayor la JEP puede añadir personas a los listados. El presidente señala que quiere que la Fiscalía siga investigando a la par que la Jurisdicción Especial de Paz, y ya la Corte Constitucional señaló que puede investigar, puede practicar pruebas hasta 3 meses antes de que la JEP decida sobre un caso en concreto, y que no puede pronunciarse sobre la responsabilidad o sobre las libertades para no generar un choque de trenes. El presidente quiere que la JEP tenga que investigar, juzgar y sancionar todos los crímenes más graves y a todos los responsables. Ya la Corte Constitucional dijo que a la terminación de un conflicto armado, dada la masividad del tipo de crímenes que se cometieron, la única manera de luchar contra la impunidad es concentrarse verdaderamente en los máximos responsables de los crímenes más graves. El presidente quiere que frente a casos de extradición la JEP no pueda practicar pruebas. Ya la Corte Constitucional dijo que para poder tomar la decisión de si el delito nuevo se cometió después del 1 de diciembre de 2016, pues necesita poder tener pruebas para tomar esa decisión. Yo diría que estas objeciones simplemente tratan de eliminar algo de esa dañina impunidad total. Y no podemos olvidarnos, primero, que él no ganó el plebiscito. Segundo, que lo desconocieron. Tercero, que la FARC impuso la JEP. Y cuarto, que no contenta con haber impuesto el mecanismo, allí han exigido que toda persona para entrar a la FARC a la JEP tenga que ser amiga de la FARC. Bienvenidas las objeciones. El presidente quiere que frente a casos de solicitud de extradición de agentes del Estado o de militares, proceda la extradición incluso si las personas están rindiendo cuentas y están diciendo la verdad. Lo que dijo la Corte es, si ya están rindiendo cuentas ante la Jurisdicción Especial de Paz, no procede la extradición ni de militares ni de agentes del Estado. Estas no son objeciones de inconveniencia, son en realidad objeciones a una sentencia de la Corte, reviven discusiones de constitucionalidad, y por eso el Congreso de la República no es competente para pronunciarse al respecto.
Bueno, hay que hacer claridad en torno a este famoso galimatías en que está envuelto el pueblo colombiano a través de toda la historia, si es la guerra o la paz. Y en esto es bueno hacer ciertas claridades de tipo ideológico, de tipo conceptual a nivel jurídico. Colombia a través de toda su historia ha tenido unas guerras permanentes, esa guerra de los 1000 días, esa guerra de liberales y conservadores, y parece que estamos de nuevo volviendo a la famosa patria boba, por allá en el año 1810, 1816, donde nos pusimos a pelear los mismos criollos, en este caso, cuando nos habíamos prácticamente independizado de España, nos pusimos aquí a pelear entre si éramos federalistas o centralistas. Nosotros, sin haber todavía independizado de España, ya estábamos peleando aquí las mismas colonias de aquí, de nuestro país. Entonces parece que estamos también en ese mismo galimatías ahora, si queremos la guerra o la paz. Afortunadamente, con el gobierno Santos logramos salir de este conflicto y acudimos a esos mecanismos constitucionales que nos permiten, en primer lugar, acudir a ese derecho constitucional que tienen los colombianos, que es la paz. Mediante la justicia ordinaria no podíamos, digámoslo así, los colombianos ponernos de acuerdo. Tuvimos que acudir a la justicia transicional. ¿Qué es la justicia transicional? Es cuando el gobierno acude a otros veedores internacionales y a otro tipo de justicia para aplicar los delitos que se han cometido en la guerra. Entonces el gobierno Santo hizo unos pactos con las FARC y tuvo en cuenta unos países que sirvieron de galantes para mirar a qué acuerdos se llegaron. Gracias a esa justicia transicional pudimos lograr esos acuerdos de paz y después de 50 años de guerra logramos que las guerrillas de las FARC dejaran las armas. Entonces ahí es donde prácticamente comienzan la implementación de los acuerdos y se crea la famosa justicia especial para la paz. Eso hace parte de los acuerdos entre el gobierno y la FARC, en lo que tanto el gobierno actual quieren acabar con la famosa JEP, que es Justicia Especial para la Paz. Cuando un Estado está en guerra, acude a esos mecanismos transicionales de justicia especial y no justicia ordinaria para alcanzar la paz. Bueno, Jesús María, con el tema de la JEP o de la Justicia Especial para la Paz, hay un eslogan que ha manejado el uribismo que les ha dado mucho resultado, que dicen que es un tribunal hecho a la medida de las FARC. Eso suena muy bonito, exacerba los odios y es muy útil al uribismo para poner a la gente en contra de este tribunal. Pero lo que es cierto es que eso es falso. ¿Por qué es falso? Si bien la JEP se acordó en La Habana con las FARC, allá hasta La Habana viajaron los militares a conversar sobre eso, viajó el Estado a conversar sobre eso, viajaron las víctimas a conversar sobre eso, viajaron los empresarios a conversar sobre ese tema, viajaron distintos sectores sociales a conversar sobre el tema. Entonces, si bien la JEP se acordó en La Habana, finalmente toda la sociedad colombiana tuvo participación en la conformación de la JEP, y es un tribunal de altas calidades con los magistrados más expertos y de lo mejor que hay en el país, y que va a procesar, no es a la medida de las FARC, va a procesar a los de las FARC, a los del ejército, a los paramilitares, a los civiles y a todas las personas que hayan tenido parte en el conflicto armado colombiano, excepto los presidentes de la República. Cabe anotar que esta JEP tiene el respaldo de la Corte Penal Internacional, que es la máxima instancia de justicia a nivel internacional, que vela por los derechos humanos y por los delitos de lesa humanidad. La misma Corte Penal Internacional ha dicho que si se toca y se modifica la JEP, entonces ellos entrarían a activar su jurisdicción sobre Colombia e investigar delitos que ya de hecho están investigando acá. Ellos pararon en sus investigaciones porque le van a dar el espacio a la JEP para que a nivel nacional sea la que donde se haga justicia. Entonces, quitémonos de la cabeza ese tema de que la JEP es un tribunal a la medida y al gusto de la FARC, porque eso no es así. La JEP es un tribunal diseñado en el cual serán procesados todos los actores armados del conflicto colombiano, y ya digamos ha habido muchísimos militares que estaban incluso pagando cárcel y condenas larguísimas vía de la justicia ordinaria por delitos cometidos,
que se acogieron a la JEP y están siendo medidos con la misma vara que los demás actores armados, y entonces han podido salir de prisión y están disfrutando de ciertas libertades y de ciertos beneficios que van a tener todos los actores armados del país, porque para eso precisamente se creó este tribunal, para facilitar la verdad, la justicia, con algunas penas, con algunos temas, pero que permitan salir del conflicto armado, que en últimas es lo más importante, y darle reparación a las víctimas. Hay que anotar que la JEP es un organismo que fue creado con las más altas calidades de los juristas colombianos. Fuera de eso, contó con la asesoría de juristas internacionales en temas de tipo penal, en temas de tipo internacional, en tema también de lo que tiene que ver con la violación de los derechos humanos, en temas de repartición de tierras. Es decir, es una justicia integral. La JEP se crea porque el gobierno colombiano logra unos acuerdos con las FARC, porque reconocimos que aquí hubo un conflicto interno, una pelea entre el Estado y una guerrilla. Eso es lo que no quiere, y ahora quiere volver al pasado del uribismo, decir que aquí no hubo un conflicto interno sino una amenaza terrorista, a sabiendas de que ese conflicto no se pudo solucionar por la vía de la guerra. Entonces se acude a la negociación política, y es donde ahí a la FARC se reconoce como actor político, y es a partir de allí, con las veedurías, donde se entra a una negociación de tipo político. Fuera de eso, esa negociación de tipo político lo permitió la Constitución, y a los próximos gobiernos le toca aprobar esos acuerdos porque están blindados a nivel constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución le permite al gobierno que en épocas de guerra lograr acuerdos de paz, y esos acuerdos que logró el gobierno Santos están blindados, y ya la Corte Constitucional falló en derecho, y desconocer esos acuerdos de paz sería Colombia, digámoslo así, poder ser sancionada, porque Colombia como país y un Estado social de derecho tiene que respetar las veedurías internacionales, tiene que respetar cómo opera la justicia a nivel internacional. Entonces hoy el gobierno Duque quiso hacerle unas modificaciones a esos acuerdos de paz, a sabiendas de que la Corte Constitucional ya falló en derecho, y por lo tanto va eso de nuevo al Congreso. Y si el Congreso, que no creo que el uribismo tenga las mayorías para modificar esos acuerdos, digámoslo así, si el uribismo no puede modificar esos acuerdos, podemos someternos a sanciones a nivel diplomático, porque ya eso es doctrina constitucional. Y bueno, yo creo que podemos hablar ya de las objeciones que le ha hecho el gobierno Duque a la implementación de los acuerdos. Jesús María, si usted me permite, podríamos hacer como un pequeño contexto de esas objeciones antes de que podamos hablar de las objeciones como tal. ¿Por qué? Porque es que hay que aclarar, Jesús María, que la JEP ya está creada por acto legislativo, es decir, por más que en este momento quieran tumbar la JEP, ya es muy difícil, porque la JEP ya hace parte, es un órgano de la justicia colombiana, es una justicia que está determinada, está en un tiempo definido, no es eterna, pero ya está creada, tiene los magistrados nombrados, tiene la operatividad administrativa, está funcionando. Lo que pasa es que esta JEP necesita una ley estatutaria o una ley que le marque las reglas de juego en las líneas más puntuales, los reglamentos de funcionamiento y ciertos temas como muy puntuales para funcionar, y esta ley es la que está bloqueando el presidente Duque con las 6 objeciones que ya las había aprobado el Congreso de la República. Estaban aprobadas, quedaron aprobadas del gobierno anterior,
ya pasaron por revisión de la Corte Constitucional y la Corte Constitucional dijo que se ajustaban a la ley, que se ajustaban al derecho, que estaban en el marco de la justicia internacional, y a la hora de que pasaron al presidente para la firma, la sanción y la promulgación de la ley, pues el presidente no la quiso firmar y se la devolvió al Congreso por medio de 6 objeciones, que con esto pues digamos entorpece un poco el desarrollo de la JEP. Entonces ahora sí, Chucho, creo que es bueno que hablemos de las objeciones como tal. ¿Cuáles son las objeciones que el presidente Duque hizo de esta ley de la República? Aclarando que una ley se objeta o no se objeta. El presidente dice que son solo 6 objeciones, pero a la hora de la verdad pues objeta toda la ley, porque toda la ley queda paralizada y no se puede aplicar hasta que no la firme. Como dijo Didier antes, esto es ya doctrina constitucional. Me parece que el gobierno Duque quiere es, digámoslo así, dilatar, tirar por atrás los acuerdos de paz por la borda y desconocer lo que se planteó ya. Ya eso es doctrina constitucional y para eso se crea la JEP como Justicia Especial para la Paz. Desafortunadamente se acude a la desinformación y, como dije antes, la JEP es un tribunal de justicia especial en épocas de guerra que está ya reglamentada. Uno de los puntos de la JEP es los militares. A la JEP van todos los militares según todo tipo de rango y mando que tengan. Si ellos van a la JEP, reconocen sus delitos, desde luego que va a haber rebaja de penas, porque sabemos que en un estado de guerra se cometen violaciones de los derechos humanos, tanto los militares, tanto las fuerzas regulares como guerrilla, paramilitares y civiles. Si un militar, un guerrillero o un paramilitar va a la JEP y reconoce sus delitos, con seguridad que la JEP, en esos tribunales de justicia que hay, estudian dichos delitos y crímenes de guerra y van a ser no penas tan fuertes, mientras que si vamos a la justicia ordinaria, pues toda esa gente, digámoslo así, se pudre en la cárcel, serían 200 o 300 años por los crímenes que han cometido. Para eso se crean esos tribunales especiales de paz. El uribismo, en cuanto a los militares, él no quiere que vayan a la JEP, sino que quieren crear un tribunal. Imagínense, cuestión de los militares les crean un tribunal y no van a la JEP, esos crímenes de guerra prácticamente van a ir, que los militares van a tener que pagar todo ese tipo de delitos. ¿Y por qué ese miedo del uribismo a que la gente cuente la verdad? Porque muchos militares, que ellos obedecieron órdenes de terceros, en este caso de presidentes y civiles, entonces los militares, ellos actúan en torno al comandante de las fuerzas militares, que es el presidente, entonces ellos prácticamente obedecen órdenes, y en épocas de guerra les toca cumplir esas órdenes, y resulta que en épocas de guerra se cometieron delitos. Entonces el uribismo quiere es que no se cuente la verdad en la guerra y pasar de agáchese, y es decir, que los militares, digámoslo así, paguen todas sus culpas. Y miremos la gran condena de militares que hay en estos momentos en los gobiernos anteriores, antes de no crearse la JEP. Entonces el gobierno quiere es que no se sepan todos los crímenes que se cometieron. ¿Por qué tanto miedo a la verdad? ¿Por qué tanto miedo a que se cuente lo que pasó en la guerra? Y es de anotar que los militares simplemente cumplieron órdenes, y por lo tanto ellos, si acuden a la JEP, un tribunal especial para la paz, con seguridad que las penas van a ser mínimas, y más en una guerra que padecimos. Claro, Jesús María, podríamos mencionar inclusive militares que ya en este momento se han beneficiado de la JEP y que tenían condenas grandísimas
por la justicia ordinaria por delitos cometidos durante la guerra y que ya gracias a la JEP han obtenido beneficios y han obtenido la libertad. Por ejemplo, el general Rito Alejo del Río, quien fue muy famoso en el Urabá antioqueño, estaba condenado por la justicia ordinaria y ya al entrar la jurisdicción de la JEP, se acoge a la JEP, le suspenden la sentencia y va a tener un nuevo juzgamiento a la luz de la JEP que lo va a beneficiar ya de hecho está en libertad. Está por ejemplo el general Cabrales, que está respondiendo por unas desapariciones forzadas en la toma del M-19 al Palacio de Justicia, también está beneficiado por la JEP. El mismo general Mario Montoya, quien fue comandante de la 4ª Brigada en Medellín y ministro de Defensa, tiene unos procesos que venían avanzando en la Corte Suprema de Justicia y en la justicia, pues en el sistema de justicia ordinario, que en este momento pasan a la JEP y él pues también sería juzgado como de otra manera. Entonces la JEP ha sido pues como una cosa de mucho beneficio para los militares, y la misma Corte Penal Internacional ha dicho que si se modifica la JEP y se hace un tribunal paralelo para los militares, otro distinto, entonces la Corte Penal Internacional activaría los casos por falsos positivos y por violación a los derechos humanos que tiene contra los militares y con otras instancias, contra otras instancias del país. Entonces, digamos, como una testarudez del gobierno y del uribismo tratar de acabar la JEP y hacer esto simplemente por resguardar los intereses de otros terceros que dieron órdenes a los militares y que ellos no quieren pues que se sepa como la verdad sobre este tema. Realmente es lo que sucede de fondo al respecto de la JEP frente al asunto de los militares. Jesús María, ¿cuál es otra de las objeciones que nos presenta el gobierno? Bueno, hay otra objeción muy importante, que es el famoso tratado de extradición. Todos sabemos que la extradición es un convenio entre estados. En este caso, el gobierno quiere extraditar en este caso a Santrich por delitos del narcotráfico, pero resulta que para esto hubo un plazo y no se presentaron las pruebas acordes para ser extraditado a los Estados Unidos. Entonces, la JEP, que es una justicia especial para la paz, y en esa están tan metidos la subversión, en este caso la guerrilla, Santrich no puede ser extraditado hasta que no presente las pruebas, y como no han presentado pruebas, no se extradita a los Estados Unidos hasta que no confiese aquí sus delitos, lo que se llama verdad, justicia y reparación. Si un militar, un guerrillero cometió delitos, debe primero ir a la JEP, confesar sus delitos, reparar a las víctimas y después puede ser extraditado a otro país, llámese Estados Unidos. Pero el uribismo no quiere eso. El uribismo quiere extraditar directamente a aquellos que han cometido delitos como tráfico de drogas, en este caso narcotráfico, y primero debe confesarse acá. No podemos permitir, como pasó con la famosa Ley de Justicia y Paz, donde prácticamente todos los paramilitares que cometieron los delitos acá en el país, el presidente Uribe los extraditó y se fueron con la verdad a otro país, en este caso a los Estados Unidos, y aquí no se confesaron los delitos que se cometieron. Primero deben confesarse acá los delitos, por lo tanto no pueden irse con la verdad y aquí no reparar a las víctimas. De ahí que esa justicia que se aplicó en el uribismo se prestó para la impunidad, porque la extradición permitió que todos esos que cometieron delitos en la guerra se fueran a los Estados Unidos, y ya, entre otras cosas, están próximos a venir, porque allá se paga no tanto con cárcel, sino con plata, y en vez de esa plata que se queda en Estados Unidos, aquí hubiera servido mucho para reparar a las víctimas del conflicto, y ese es otro de los grandes galimatías del uribismo en cuanto a la extradición. Es claro anotar, Jesús María, que la JEP tiene jurisdicción para estudiar delitos cometidos
hasta el 31 de diciembre de 2016, hasta el 31 de diciembre de 2016, que fue cuando se firmó y se protocolizó el acuerdo de paz. Cualquier delito que cometa cualquiera de los actores armados, sea de las FARC o cualquier otro, a partir del 1 de enero de 2017 para acá, inmediatamente pasa a justicia ordinaria y se le juzga como cualquier delincuente del país normal, ¿cierto? La JEP no puede estar cobijando delitos que se puedan estar cometiendo en este momento por ningún actor armado del país. Por eso el tema de Santrich con el de la extradición, porque supuestamente, según las pruebas que dice aportar la fiscalía, él estaba haciendo narcotráfico después de esa fecha, por eso lo quieren mandar a los Estados Unidos. Pero la JEP, a sabiendas de que hay pues personas interesadas en dañar el proceso de paz, tiene que conocer de ese caso y pidió pruebas de que Santrich hubiera cometido sus delitos, y efectivamente no hay pruebas pues como contundentes, no lo han logrado probar, y en ese sentido la JEP muy probablemente no autorice la extradición de Santrich por ese motivo. Ellos no tienen jurisdicción sino desde allá hacia atrás. Otra de las objeciones, Jesús María, que propone el presidente Duque, es que la JEP no pueda conocer de casos de violación y delitos contra los niños, contra los menores de edad, y que eso tenga que ser juzgado por la justicia ordinaria. Este es otro palo que se le pone a la rueda del proceso de paz, este es otro intento por reventar el proceso de paz. Y lo digo por lo siguiente: aquí nadie está de acuerdo y a todos nos duele profundamente los delitos cometidos contra los niños por parte de cualquier actor del conflicto armado. Por supuesto que ese no es un delito conexo a la guerra. Ningún militar, ningún guerrillero, ningún paramilitar, ningún político puede argumentar que en aras del conflicto armado violó a una niña o le violó los derechos humanos a un niño. Pero en la guerra desafortunadamente se cometen múltiples delitos que no están directamente vinculados a la guerra, pero que están ahí. Por eso está la JEP, para que la JEP conozca de estos casos. No es que va a haber impunidad, sino que los procesa la JEP, se conocen, se repara a las víctimas, se procesa la verdad, y los culpables por estos delitos contra los niños, sea cualquiera que sea el bando, pues tendrán que cumplir unas penas que no van a ser las mismas de la justicia ordinaria, pero van a tener condena. Esto lo ve uno como un palo en la rueda, máxime cuando el mismo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando estuvo en la presidencia de la República, aprobó el posicionamiento de 7 bases militares en Colombia, nomás va a poner un ejemplo, y a estos militares les dio total inmunidad en el país. Es decir, esos militares no pueden ser juzgados por ningún delito que cometan en nuestro país, y es así como estos militares, a la fecha de hoy se tiene el reporte de más de 50 niñas colombianas violadas por estos militares, sin que la justicia colombiana pueda intervenir, en total impunidad. Entonces, digamos, esos dobles estándares de moral, que unas cosas son buenas cuando es para un lado, pero son muy malas cuando son para el otro, son las cosas que uno lee como simple palos en la rueda para tratar de atajar la implementación de los acuerdos de paz y para lograr objetivos políticos, sociales y económicos que se tienen, sin pensar en el bien superior de la nación, como es lograr la paz, acallar los fusiles y ahorrarnos miles de muertos y de dolores que ya hemos tenido por décadas y que tenemos la oportunidad de bajar, pero hay sectores políticos y sociales del país que todavía pues parece que se resisten con todas sus fuerzas a entender esto. Bueno, aquí queda hacer claridad, Didier, y es muy importante que aquí cuando se habla de reparación de las víctimas se está hablando de una forma integral, y en la guerra se cometen todo tipo de violaciones. El uribismo tiene esto como un sofisma de distracción en cuanto a los menores. No, aquí hay que hablar de una reparación integral de todas las víctimas del conflicto, y en el conflicto se cometen todo tipo de delitos, de crímenes de guerra y de violaciones de los derechos humanos, y también violaciones a nivel de tipo sexual. Lo que pasa es que muchas veces el uribismo mira la justicia con cierto maniqueísmo: buenos, malos, ángeles y demonios. Entonces, cuando se habla de una violación de un menor en la guerra, muchas veces, si es un militar, si es un paramilitar y si es un soldado extranjero y también un religioso de diferentes credos políticos, pues paila, es decir, pasan de agáchese.
ahí no pasó nada, es una forma maniquea de mirar el delito, pero resulta que si esa violación en la guerra es de un guerrillero, hay que acabar con la JEP, porque es un tribunal de impunidad. Por eso, como dije antes, en estados de guerra se acude a esa justicia transicional, y en este caso para eso se crea la JEP, para que la justicia opere sin distingos, y en épocas de guerra y en épocas de conflicto se acude a esos mecanismos de justicia transicional para lograr salir del conflicto, mientras que la justicia ordinaria no nos permite esas situaciones. Y todos los países del mundo han salido de la guerra producto de una negociación política. En la guerra se cometen, como dije antes, crímenes de guerra, vejámenes y demás, pero no podemos seguir matándonos. Por eso tenemos que hacer un pacto político y un pacto de negociación, como se logró en el gobierno Santos. Sí, Jesús María, hay cosas que a uno no se le pueden olvidar y hay que tener cierta memoria para ciertos asuntos. Llama poderosamente la atención que ahora que el presidente Iván Duque está en el poder y que el uribismo gobierna Colombia, las reformas que están presentando al Congreso no son las reformas y las cosas que tanto criticaban, por ejemplo, en el plebiscito. Yo recuerdo cuando en el plebiscito decía que era que el acuerdo de paz tenía un montón de situaciones para promover el homosexualismo en Colombia y los LGTBI, y no vemos las reformas para sacarlo del LGTBI y lo del homosexualismo de los acuerdos de paz, pues porque simple y sencillamente eso no existe. Tampoco vemos las reformas para sacar de los acuerdos de paz el castrochavismo y la entrega del país a la subversión, pues tampoco las vemos porque sencillamente eso no existe. Tampoco vemos las reformas para que el acuerdo de paz no ataque las iglesias y vuelva a todos los colombianos ateos. Esas reformas no las están presentando pues porque simplemente esas medidas no existen. Entonces miremos pues cómo nos mienten, y en el plebiscito pusieron a votar mucha gente por el no con esta argumentación, y ahora que son gobierno pues ya se les olvidó que dijeron todas esas cosas y no presentan las reformas para modificarlas por lo justo que acabo de decir, porque simplemente no existen. En cambio las reformas que uno sí ve son reformas, primero, para parar la ley de restitución de tierras, que lo único que busca es devolverle a los campesinos las tierras que se robaron los actores armados, sea de la naturaleza que sea. Esa reforma sí la quieren hacer. Ve uno la reforma o los intentos para frenar la reforma política, que lo que pretende es ampliar la democracia a otros sectores de la sociedad minoritarios y para facilitar el acceso de los ciudadanos del común a los puestos de elección popular. Eso sí se ven las reformas para tratar de sacar a los militares de la Justicia Especial para la Paz, para que no puedan contar la verdad y para que no se sepan los vínculos de los empresarios, de los políticos y de los grandes dirigentes de este país con la guerra y con las cosas tan crueles que aquí se hicieron. Por ese lado, eso también se ve. Entonces vemos que más bien, digamos, este es un gobierno que está haciendo todo lo posible por destruir un acuerdo de paz, que lo viene haciendo desde mucho antes, y que finalmente pues es un asunto que quiere meternos nuevamente en las lógicas de la guerra, que le conviene mucho a ciertos sectores sociales, pero que son absolutamente perversas para nosotros, para el pueblo, porque finalmente son los hijos del obrero, del campesino, de nosotros los ciudadanos del común los que se mueren en la guerra, ya sea con el uniforme de guerrillero, sea con el uniforme paramilitar, sea con el uniforme de soldado o de policía. Somos finalmente los pobres y los de la clase baja los que vamos a la guerra, porque no serán los hijos ni de los senadores, ni de los ministros, ni de los empresarios, ni de los presidentes de la República. Yo creo que hay un poquito de crueldad en este sentido de ciertos sectores políticos que no se resignan a que Colombia vaya marchando cada vez más hacia un escenario de paz, hacia un escenario de entendimiento, y no se prestan para que logremos los acuerdos que entre todos debemos lograr para tratar de ir pacificando cada vez más nuestro país y que nuestros hijos puedan tener un futuro mucho mejor bajo una patria que les ofrece oportunidades, equidad, y que podamos pues como todos soñar con una Colombia mucho más bonita en este grandioso país que tenemos, pero que está manchado de norte a sur y de oriente a occidente con sangre de todos los colores y de todos los bandos. Bueno, para terminar quisiera como
hacer una especie de análisis y síntesis en el libro que acaba de publicar el expresidente Santos desde España a través de la editorial Planeta. Se llama Las batallas por la paz. Me parece, Didier, que este libro es muy oportuno en los momentos en que está viviendo el país, que quiere volver al pasado, volver a la guerra, y Santos, Premio Nobel de Paz, guste o no nos guste, en estos momentos contó todos los vericuetos y todas las oposiciones que tuvo para lograr los acuerdos de paz con la FARC. En ese libro, cuyo prologuista es el expresidente español Felipe González, donde valora los alcances de Santos como presidente de Colombia y Premio Nobel de Paz, de sacar a los colombianos después de 50 años de guerra a la paz. Santos en ese libro cuenta como jefe de Estado todo lo que tuvo que hacer para lograr sentar a la guerrilla más antigua del continente a unos acuerdos de paz. Y todos sabemos que es preferible una paz imperfecta a una guerra perfecta. El expresidente Santos cuenta esa historia de todos los avances, todos los acuerdos que se llegaron, todos los acumulados de los diferentes expresidentes, desde Betancourt, Barco, Gaviria, Samper, Pastrana y el mismo Uribe, que trataron de hacer unos acuerdos de paz. Todos esos presidentes lucharon por hacer los acuerdos, y Santos, a feliz término, logró que todos esos acumulados de negociación de los presidentes antes mencionados se llegara a la paz. ¿Por qué tanta envidia? No podemos ser y no reconocer en el otro esa capacidad de negociación que tuvo el presidente Santos para lograr la paz. Y él cuenta en sus intimidades de lo difícil que fueron hacer las batallas por la paz. Cuenta que una vez charlando con Nelson Mandela, un hombre que logró sacar a Sudáfrica de la guerra con el famoso apartheid, él le pidió a Nelson Mandela que le escuchara media hora, y resulta que terminaron hablando 6 horas sobre cómo había logrado él la paz y lograr los acuerdos en Sudáfrica, donde era un país racista, donde solamente tenían derecho a los cargos del Estado los blancos y los negros los perseguían. Y dijo Nelson Mandela una frase contundente: con la paz los países progresan, con la guerra los países se destruyen. Y no en vano esos acuerdos de paz a que logró el presidente Santos. Así el gobierno de Duque, con su jefe mayor, el uribismo, quiere volver al pasado, eso es irreversible. La paz ya en Colombia no la ataja nadie, porque la guerra no podemos hacerla con sangre ajena. La guerra, como dijo Didier, es muy fácil declararla desde los altos cargos del Estado, pero muchas veces los que mueren en la guerra son los estratos 1 y 2, y los grandes potentados no prestan sus hijos para la guerra. Entonces usted colombiano, usted granadino, debe, por lo tanto, no seguir comiendo cuento y buscar que esos avances que se lograron y esa paz que se logró en el gobierno Santos es irreversible, y por lo tanto tenemos que dar avances hacia adelante. Bueno, Jesús María, entonces yo creo que queda por agradecer a la audiencia por el día de hoy, a los chicos del equipo técnico de Vaos TV, por darnos la oportunidad de llegar hasta sus casas. Agradecimiento a todos ustedes por tener la paciencia de escucharnos allá detrás de sus pantallas, y los dejamos entonces con este último video, que ya para finalizar, este video donde uno de los canales nacionales
referencia pues como este libro que escribió el expresidente Juan Manuel Santos acerca de las batallas por la paz. Muchas gracias y que descanse. Una vez. El expresidente Juan Manuel Santos presentó en España su libro La batalla por la paz, en el que narra las intimidades del camino para firmar el acuerdo con las FARC y aborda temas complejos como el referendo o la relación con su antecesor Álvaro Uribe. En ese marco, hoy Santos se refirió también a las acciones del actual gobierno. Hace 7 meses que Juan Manuel Santos dejó el poder y en este tiempo ha procurado hablar poco. Ahora dice lo que tiene por decir a través de su libro. Pero la presentación de La batalla por la paz también fue un motivo para referirse a las dificultades en la implementación de los acuerdos. El ahora exmandatario recordó el fallo de la Corte Constitucional, donde dice que durante los próximos 3 periodos presidenciales, ningún presidente ni el Congreso podrá tomar decisiones, expedir leyes, emitir decretos que vayan en contravía de los acuerdos. Tal vez por eso se mostró confiado ante las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. El presidente Duque está obligado por la Constitución a cumplir los acuerdos. Yo espero que, además lo ha dicho, que va a continuar con ese cumplimiento de los acuerdos y puede que surjan temas como usted lo acaba de mencionar, de las objeciones, pero la Corte Constitucional estará pendiente de que cualquier paso que se dé no vaya en contra de los acuerdos. Yo estoy seguro que este tema de las objeciones no va a tener una repercusión negativa. Santos no solo confía, también insiste en los beneficios de la paz. Este acuerdo se hizo para beneficiar a los colombianos, no las FARC. En su libro Santos revela, entre muchas otras cosas, que se arrepiente de haber convocado el referendo para legitimar los acuerdos y reconoce que tras la derrota se planteó renunciar, pero ahora insiste en una certeza. Este proceso sigue siendo irreversible. Tras esta rueda de prensa, Juan Manuel Santos presentará oficialmente su libro aquí en Casa de América esta tarde, acompañado por el ex embajador israelí Shlomo Ben-Ami y el expresidente español Felipe González, quien prologa precisamente el libro de Santos. Desde Madrid, España, Lourdes Telles, Noticias Caracol. Gracias, Lourdes. Y como era de esperarse, los apartes conocidos hasta el momento del libro del expresidente Santos y su presentación desataron revuelo en el mundo político. Desde el Centro Democrático lo acusan de traidor y mentiroso, mientras otros sectores lo defienden. Son varios los reparos que tiene el Centro Democrático a lo que ha trascendido del libro La batalla por la paz de Juan Manuel Santos. No solo a través de un comunicado calificaron de mentiroso al expresidente, sino que ahora desestiman su afirmación de que durante 3 periodos presidenciales el acuerdo es intocable. O sea que somos esclavos de haber desconocido la voluntad popular. ¿Será que en pleno siglo XXI todos los que hablan de democracia, de libertad y de paz tendrán un pueblo como el colombiano sometido a la estupidez de no poder reformar el monstrico que crearon? José Obdulio Gaviria, uno de los personajes referenciados en el libro de Santos, como quien le ordenó, cuando era ministro de Defensa, chuzar a Piedad Córdoba, arremetió contra el expresidente. Escribe una partitura y comienza a ponerle todo tipo de música, siempre dentro de su criterio, que es el de la mentira. El genio de la traición, Santos es el Satán de la política de Colombia. Pero también hay quienes defienden a Santos. Esto de atacar inclusive el libro de un autor y de un premio Nobel con esas agresiones me hace acordar de cuando le pusieron una bomba a la escultura de Botero en Medellín. Es decir, hay niveles ya de odio patológico, enfermizo, que creo que deberían ser superados. Otros protagonistas de la batalla por la paz son la FARC, quienes hoy también exaltan el papel de Santos, y para ellos, en efecto, el acuerdo está blindado. Está plenamente determinado y decidido así por la Corte Constitucional. Fueron incorporados además al bloque de constitucionalidad los acuerdos, en su parte relativa, digamos, al derecho internacional humanitario. En medio de los alegatos de parte y parte, algunos sugieren que si todo esto se genera por tan solo unos apartes del libro, el debate político, cuando se conozca en su totalidad, será intenso.